Los temores de una gran crisis financiera son cada vez mayores. Durante las últimas semanas, Estados Unidos ha estado en el punto de mira de muchos inversores, que preocupados por el aumento de la inflación, las crisis internacionales y la presión de los tipos de interés, han empezado a temerse lo peor. Y es que después de haber esquivado la recesión en 2023, después de una de las crisis bancarias más grandes de la historia de los Estados Unidos, la mala gestión y solucionar problemas dándole a la maquinita ha dejado a la economía de la mayor potencia mundial en un punto bastante delicado. ¿Pero realmente podría llegar una crisis financiera? ¿Y qué impacto podría tener en los mercados? En el vídeo de hoy vamos a analizar los condicionantes y la posibilidad de que entremos en una nueva crisis financiera y el impacto que esto tendría en los distintos mercados. Y para terminar, junto a Freedom24 vamos a ver algunas de las mejores opciones con las que proteger nuestro dinero en estas situaciones e incluso poder ganar algo de rentabilidad. Pero antes de nada, acuérdate que este vídeo no es una recomendación de inversión, que tienes que hacer tu propio análisis y nunca invertir un dinero que no te puedas permitir perder. Y también te voy a pedir, como no, que destroces el botón me gusta, que ayuda un montón al canal. Muchas gracias. La burbuja se hace más y más grande. Durante los últimos meses ha vuelto la incertidumbre, que después de haber atravesado unos años algo complicados, las supuestas bajadas en los tipos no parece que vayan a llegar nunca, y podrían arrastrarnos a una nueva crisis en la que hay un principal protagonista, la inflación. ¿Pero qué está ocurriendo y por qué seguimos teniendo problemas de inflación, Hugo? Como seguramente sabrás, la inflación es uno de los temas que más ha resonado en los Estados Unidos durante los últimos años. Y es que después del COVID, la mala gestión, los conflictos internacionales, sanciones y el crecimiento exponencial del dinero, del precio de muchos productos básicos, provocó que la inflación se disparara. Y que ni siquiera las propias autoridades de los Estados Unidos se planteaban, afirmando que no era más que una inflación transitoria y que no iba a tener mayor implicación. Sin embargo, con el paso del tiempo esta continuó subiendo sin parar hasta niveles bastante preocupantes, pasando de ser cercana a un 0% en mayo del 2020 a cerrar el 2021 disparándose hasta el 7%, e incluso a seguir subiendo en el 2022, alcanzando en junio de ese año el punto más alto desde 1981, tras superar las expectativas del 8.8% y dispararse hasta el 9.1%. Momento muy delicado que se pudo solventar parcialmente mediante una subida brutal de los tipos de interés. Y es que esta es una de las herramientas que más se usan para combatir la inflación, ya que los tipos de interés, que básicamente hacen referencia al coste de los préstamos, es decir, al coste de endeudarse, provoca que a un mayor nivel de tipos se reduzca el consumo, es decir, la demanda, y con ello caigan los precios. Si necesitas una financiación y los tipos son bajos, esto te beneficia, ya que no te va a costar prácticamente nada el préstamo, es decir, que los intereses van a ser bajos. Sin embargo, si los tipos están por las nubes, te va a costar mucho más los intereses de ese préstamo, por lo que muchos preferirán no endeudarse, haciendo que el consumo baje y de ahí la inflación. Por lo que disparar los tipos sí ayuda a contener la inflación, pero sin embargo es un arma de doble filo. En primer lugar, pone muchísima presión al sector bancario, ya que no solo aumentan su coste de que estos tomen dinero del Banco Central, sino que además va a dificultar el que las personas le soliciten préstamos a ellos. También condiciona mucho a las empresas, haciendo que la reducción del gasto en bienes y servicios de las personas ponga presión a las empresas al reducir su facturación, lo que provoca que se compren menos bienes y servicios, y cuando se compran menos bienes y servicios, las empresas comienzan a tener problemas a la hora de generar ingresos, lo que podría significar el despido de trabajadores o una reducción en la producción. Algo que ya hemos visto en varias ocasiones durante los últimos meses, con las principales empresas recortando de forma bastante agresiva sus plantillas. Y como no, también es un aspecto que condiciona al resto de mercados, que reaccionan a los ajustes en los tipos de interés como el factor de inversión en los efectos de la reducción en el préstamo y el gasto de capital en la economía. En general, un conjunto de factores que enfrían a la economía y que generan bastante presión y dificultades a muchos sectores, lo que a la larga acaba haciendo que no sea sostenible y pueda conducir a una recesión. La inflación ya no está controlada. Después de la subida agresiva de tipos que se acercaron a niveles que no teníamos desde la crisis del 2008, vimos cómo la inflación respondía bastante bien, y durante los siguientes meses fue cayendo bastante, pasando del 9.1% hasta caer en un año hasta el 3% en junio de 2023, el punto más bajo recientemente, y situándose a tan solo un 1% de la inflación objetivo, que tal y como ha anunciado Jerome Powell en muchas ocasiones es del 2%. Una situación ante la que muchos inversores empezaron a pronosticar una posible capitulación
modulación en los tipos, empezando a haber bajadas en estos, un aspecto que habría sido muy positivo para los mercados, aliviando bastante la presión tanto a los inversores como a los bancos, que ya sabemos que no son demasiado amigos de los tipos. Sin embargo, desde ese momento todo empezó a complicarse nuevamente y desde que Estados Unidos eliminó el techo de deuda el pasado verano, la mala gestión y el dar tanto ahí a la maquinita ha acabado teniendo consecuencias y la inflación que pensaban que tenían controlada ha vuelto a subir por encima de las expectativas en los últimos registros, volviendo a alejarse del objetivo del 2% y subiendo incluso hasta el 3.5% en el último dato registrado en marzo de 2024, que es el mayor desde septiembre del 2023. De hecho, esta misma semana hemos recibido otro dato poco esperanzador. Y es que después de haber visto cómo la inflación subía en marzo por encima de las expectativas, todos esperaban el deflactor del consumo privado o PCE a ver si podíamos tener una ligera esperanza, ya que es un indicador también importante para la Fed para medir la inflación. Sin embargo, lejos de la realidad, este también ha sido negativo, y durante el pasado viernes llegó la noticia de que el PCE en los Estados Unidos había repuntado en marzo hasta el 2.7% en la tasa interanual, desde el 2.5%, según los datos publicados el viernes en la Oficina de Estadísticas Laborales del Departamento de Comercio estadounidense, añadiendo que en términos mensuales, tanto la tasa general como la subyacente han aumentado un 0,3% en relación a los niveles de febrero y mantienen el ritmo de subida del mes anterior. Datos que no solo suponen un palo importante para retrasar la llegada de la bajada de tipos, sino que además pone en seria evidencia la gestión que está teniendo este gobierno, que se mantiene a base de deuda sin importar lo que pase, estrangulando cada vez más a la economía hasta un punto que podría acabar explotando antes de lo que ellos esperan. De hecho, si miramos el gráfico de deuda de los Estados Unidos, podemos ver que no para de crecer y ya va camino de los 35 trillion. Una auténtica locura que está haciendo aún más grande esta burbuja y manteniendo como puede el sistema a base de imprimir dinero. Y actualmente Estados Unidos se está endeudando a una tasa de 7-1, que es muchísimo mayor al de otros países con su potencial. Datos difíciles de digerir que lo que están provocando es que la Fed vea cada vez más lejos la posible bajada en los tipos de interés, haciendo que la economía sufra más y más, y viendo como a pesar de todo, esto no solo ya no va a bajar la inflación, sino que además se está descontrolando y volviendo a subir. Una situación muy delicada a la que tienen que poner remedio cuanto antes, ya que si no podría arrastrar a la economía a una nueva crisis. Y más teniendo en cuenta que los últimos conflictos internacionales y las tensiones están aumentando más la preocupación, adelantando el endeudamiento y la subida otra vez de los precios que podría seguir arrastrando a la inflación hacia arriba. Y haciendo que entre en todo esto un nuevo factor en la ecuación, los bancos, que llevan sufriendo bastante desde que se empezaron a subir los tipos y amenazan con desencadenar una nueva crisis bancaria. ¿Se acerca un nuevo colapso bancario? Y por último tenemos otro de los desencadenantes de la mala gestión, la crisis bancaria. Y es que tal y como hemos mencionado antes, los bancos no son especialmente amigos de los altos tipos de interés, una situación que junto a su gestión del riesgo y su falta de liquidez les coloca en una posición muy comprometida tal y como están las tasas actualmente. Una situación que cada vez está llegando más al extremo, hasta el punto en el que cada vez más inversores están adelantando una posible nueva crisis bancaria como la que vivimos hace un año. De hecho, este pasado viernes se confirmó el colapso de un nuevo banco de los Estados Unidos, reviviendo los fantasmas del pasado tras el anuncio que hizo Forbes durante la tarde del viernes, en el que confirmaban que los Estados Unidos había inaugurado los colapsos bancarios del 2024, después de que el banco regional con sede en Filadelfia, el First Republic Bancorp, fuera intervenido el viernes por los reguladores de Pensilvania. Y aunque este banco es bastante más pequeño que los que colapsaron en 2023, nuevamente ha dejado bastante incertidumbre y miedo de lo que podría suponer si otros bancos empezasen a caer tal y como ocurrió hace un año, dejándonos una fuerte crisis bancaria. ¿Pero realmente podríamos tener una nueva crisis? ¿Qué impacto tendría esto, Hugo? Pues esto es algo que ha analizado el Fondo Monetario Internacional afirmando lo siguiente. La agitación bancaria experimentada el año pasado sirvió como una prueba significativa para los esfuerzos dirigidos a poner fin al problemático fenómeno de los demasiado grandes para quebrar dentro del sistema financiero global. Es decir, un nuevo concepto que habla de cómo se deben resolver los problemas necesarios en los bancos que son tan grandes como para que si quiebran tengan un impacto tan significativo que no deba permitirse, ya que pondrían en peligro la estabilidad financiera. Un punto en el que han añadido que si bien se han dado pasos en esta dirección, los eventos del año pasado subrayaron la necesidad de mejoras adicionales y resaltaron varios aspectos cruciales
cruciales que requieren especial atención. En primer lugar, reconocen los esfuerzos exitosos de las autoridades para evitar que la crisis hubiera ido a más. Sin embargo, es importante reconocer que a pesar de estos esfuerzos aún queda mucho trabajo por hacer, ya que una vez más los contribuyentes se vieron obligados a intervenir para proteger no solo a los depositantes asegurados, sino también a otros interesados afectados por las quiebras de ciertos bancos. Por lo que se destacó que es crucial que haya una supervisión proactiva y decisiva que permita que en el caso de que haya problemas en cualquier banco se pueda intervenir mucho antes y poner una solución para evitar problemas a mayores. Además, también remarcan que esto no solo hay que aplicarlo a los bancos grandes, ya que incluso los más pequeños, en función de su papel e implicación, pueden acabar provocando implicaciones que afecten al resto del sector bancario. Por lo tanto, es esencial que haya una mejor supervisión de todos los bancos independientemente de su tamaño para poder asegurar así una mayor seguridad en el sector. Es decir, como conclusión y analizando todo lo que afirma este estudio, aunque todo ya ha mejorado bastante gracias a que la crisis bancaria se pudo evitar que explotara en 2023, todavía hay mucho trabajo que hacer. Y según afirman, debería haber una regulación mucho más exhaustiva en este aspecto, que evite que podamos llegar a una situación como la que vivimos hace un año, pudiendo detectar los problemas mucho antes y evitando que luego se haga una bola mayor. Y más si estamos viendo cómo después del 2023 no ha pasado ni un año y ya ha quebrado otro banco más, y cómo la situación de la inflación está retrasando las bajadas de los tipos, poniendo aún más presión a un sector que lleva sufriendo mucho y aún no ha logrado levantar cabeza. Por eso mismo, aunque sea menos probable que en 2023, no hay que descartar una posible nueva crisis bancaria en la que otra vez algunos de los bancos más importantes deban ser rescatados para evitar así su colapso, ya que al igual que ocurrió en 2023 y en 2008, podría tener un impacto enorme en los principales mercados, dejando fuertes correcciones y alargando la llegada aún más de un posible ciclo alcista. ¿Cómo puedo proteger mis inversiones? En primer lugar, y como siempre digo, es mejor barajar todos los posibles escenarios para estar preparado pase lo que pase. Y aunque no sea algo que esté confirmado y pueda que sea menos probable, siempre es importante tenerlo en cuenta para poder adaptar mejor nuestra estrategia de inversión. Y al igual que hemos hablado en los anteriores vídeos de la posibilidad de que los Estados Unidos comienza un nuevo rally alcista tras las elecciones y que además todo esto se refleje en el sector cripto alineándose con el halving, también hay que valorar la posibilidad de que tengamos un escenario más bajista. En primer lugar, cuando el mercado corrige siempre salen oportunidades importantes de compra, y en el que estrategias como el DCA y la acumulación enfocada en el largo plazo suelen tener mayor impacto y dejar buenos rendimientos cuando el mercado recupera. No obstante, veremos cómo va evolucionando el mercado en las próximas semanas para ver si finalmente esta crisis bancaria se queda en un mero susto y no va a mayores. Pues esto es todo por hoy, muchísimas gracias por haberme acompañado hasta el final. Ya sabes que si tienes cualquier tipo de pregunta, duda, sugerencia o simplemente quieres compartir nuevas ideas para próximos vídeos, puedes escribirme como siempre en los comentarios. Y recuerda también, como no, destrozar el botón me gusta, suscribirte y activar las notificaciones si es que aún no lo has hecho. También me puedes seguir en mis cuentas de Instagram, X y TikTok, donde publico todos los días. Que tengas un día increíble y nos vemos en el próximo vídeo. Save to invest and have healthy pockets.